La calle Juan de Montoro es una arteria que corre de oriente a poniente y está constituida por 6 cuadras que inician en la plaza principal y de ahí terminan hacia el monumento a los insurgentes en el barrio de La Purísima. Uno de los vecinos de esta calle era Ignacio A. Ortiz, quien fuera político y comerciante, y se dice que esta era su casa. En esta calle hubo negocios muy importantes como la Refresquera Díaz y también otro muy importante que se ubicaba en un edificio diferente al que estamos viendo actualmente aquí. La gente acostumbra transitar todos los días por las calles y pocas veces nos ponemos a pensar qué historia hay detrás de las fincas, ¿no? O cómo fue que la calle fue creada. Claro. Mira, cada calle tiene su historia. Así sea la más céntrica, la más alejada de la ciudad, todos tienen algo de historia y muy interesante todo. Si le buscamos un poquito a cada calle, vamos a encontrar detalles muy interesantes, ya sea en sus casas, en la gente que pasa, en la gente que vive por aquí. Casas como esta, mira. Esta calle es muy especial para mí. La calle Juan de Montoro es muy especial, como que tiene un encanto. Y cada vez que uno camina por aquí, algo encuentra diferente en las ventanas, en las puertas. Siempre hay algo diferente, siempre hay algo que ver. Los nombres antiguos de estas calles, calle como esta, siempre nos dicen algo. Esta calle, por ejemplo, uno de los primeros nombres conocidos es Calle del Alba. ¿Por qué? Pues se dirige hacia donde sale el sol, hacia el oriente. ¿Se alcanzaba a ver la salida del sol? Sí, se alcanza a ver la salida del sol de aquel lado. Y tuvo otro nombre, Calle del Ojo Caliente. ¿Por qué? También tiene su razón, porque es la que se dirige hacia los baños del Ojo Caliente. Es la ruta que seguía la gente de ir del centro de la ciudad, para ir del centro de la ciudad hacia los baños del Ojo Caliente, que también están hacia el oriente de la ciudad. Después le cambiaron otros nombres, Calle del Centenario. En 1910. Es con motivo de las fiestas del Centenario. Y luego vino el de Juan de Montoro. En 1945. 45 ya más recientemente, que es el nombre que conserva hasta la fecha. La calle Juan de Montoro nace de las ordenanzas reales del rey Felipe II, cuando ordena que las villas tengan una plaza que mida 100 varas de cada lado y calles saliendo hacia el norte, sur, este y oriente. Y una de ellas era la Juan de Montoro, que pues durante la época colonial tal vez no pasaba de llegar hasta donde está la actual calle de Zaragoza. Yo creo que esta calle Juan de Montoro se prolongaba un poco más de la calle Zaragoza. Claro, no era una calle definida, ¿verdad? Pero ya tenía algunas construcciones, entre baldíos, algunas casas aisladas, pero ya estaba definiéndose su forma de calle. Y es porque lleva los baños que hemos comentado, ¿no? Es la ruta que seguía la gente de ir al centro de la ciudad hacia los baños del Ojo Caliente. Era un trazo original y un trazo natural, podemos decir. Ruta de paso, ruta que la gente seguía. Entonces, era natural que se trazara esta calle. Más o menos a finales del siglo XVIII, Félix María Calleja, que más tarde se convertiría en virrey de la Nueva España, hace una visita a la ciudad de Aguascalientes y nos narra que las construcciones, las edificaciones que había en las calles principales de la ciudad, pues no pasaban de tener edificios pues medianos. Sí, de una planta. Y esto se debía a que Aguascalientes nunca fue como una ciudad como Zacatecas o Guanajuato, que pues eran pueblos mineros y que obviamente pues había residencias de mayor grado. Sí, era el grado de riqueza que tenía la población, ¿no? Muy diferente, como tú dices, Zacatecas, Aguascalientes,
o Guanajuato. Lo que nos dice Félix María Calleja es que aquí habían casas pues como pintadas con cal. Encaladas. Muy austeras, ¿no? Sí, eran casas sencillas, seguramente, porque no había mucha riqueza. Aguascalientes se forma como una ciudad de paso, no era ciudad minera, entonces era una ciudad modesta, pero fue creciendo con el tiempo. Ciertamente había casas muy modestas, de una sola planta, encaladas, pero fue creciendo con el tiempo y se fue enriqueciendo con el tiempo. Pues se fue haciendo una ciudad comercial, ganadera, agrícola y enriqueciendo. Por esta calle pasaban las vías del tranvía que existía aquí en Aguascalientes en 1886 aproximadamente. Sí, bueno, los tranvías fueron inaugurados en 1883. 83, claro. Sí, era una ruta que salía de la plaza, iba primero hacia Los Arquitos. Hacia el Ojo Caliente. Sí, primero llegó a Los Arquitos y después se fue ampliando. Se amplió hacia la estación y posteriormente hasta Los Arquitos. Eso fue por 1883, 84. Que era el tranvía de mulitas. Empezó siendo de mulitas, ciertamente. Era jalado por animales. Por mulitas. Así le decían, tranvías de mulitas, tracción animal, pero mulitas sobre todo. Pero te digo, primero llegó a Los Arquitos, luego se fue ampliando hasta llegar a los baños del Ojo Caliente. Ya con el tiempo, cuando llega la electricidad de Aguascalientes en 1890, se pensó en electrificarlos. Llega la electricidad, se cambia el sistema de tracción por electricidad, pero eso es hasta 1904, que es cuando se inauguran ya como tracción eléctrica. Y poca gente sabe que aquí había un tranvía en Aguascalientes, ¿no? Sí, pero fíjate, eso lo podemos ver en las fotografías. Podemos ver fotografías de la calle donde se ve la vía. No exactamente los tranvías, pero se ve la vía. Se ve el trazo de la vía que llega hasta el Ojo Caliente. Hay una fotografía también que se ve un tranvía enfrente de la Purísima, que es el que sigue la ruta hacia los baños. Esta era la vía principal de los tranvías porque era el que conducía del lugar más popular de Aguascalientes, que eran los baños de Ojo Caliente, hacia el río de los Pirules. Y por ese recorrido aproximadamente eran 10 centavos, que eran 5 de los baños a la plaza y de la plaza a los Pirules otros 5 centavos. Sí, fíjate, curiosamente había de primera y segunda clase, Y había clases. Había clases en los tranvías. La primera clase primero costaba 6 centavos y la segunda clase 3 centavos. Había hasta una tercera clase. Ya no sé cómo era la tercera clase, que desapareció después. Ya después Iban colgados tal vez. Sí, yo creo. Pero también había su carro fúnebre para los funerales y plataformas para las cargas. O sea, la pura plataforma, nomás una plancha, ahí ponían la carga y era un costo diferente, ¿verdad? Los tranvías desaparecen con la entrada del transporte público más o menos en 1920 y es cuando la calle Montoro pierde su vía y empieza a ser pavimentada. Yo creo que podemos decir que esta calle era calle de cines, porque aquí había 3 de los cines principales. Al principio de la calle estaba el Cine Plaza, y luego el Cine Colonial, y este, que es el Cine Victoria. Y esto es lo que queda del Cine Victoria. Y el Cine Victoria tiene una anécdota sobre el origen del nombre. Exactamente. Sí, que mira, parece sonar muy rimbombante. sí. Bueno, lo pueden relacionar con la reina Victoria, ¿no? Pero viene del nombre de la esposa del dueño del cine, que era don Guillermo Enciso. Ella se llamaba Victoria. Y le puso así, como su esposa. Se dice que aproximadamente
el cine es de la década de los 30, de 1930 aproximadamente. Sí, hay quien maneja que es de los 30, otros de los 40. Yo me inclino más que es de los años 40, que es cuando empiezan a surgir esas grandes salas aquí en Aguascalientes, como el Rex o el Colonial. Y yo creo que es de los 40. Y podemos ver claramente que es un estilo Art Deco, que es un estilo que se puso muy de moda en esos años, Sí, como tratando de darle un sentido de modernidad a la ciudad. claro. Y vemos aquí en la parte de arriba lo que son las cañitas de estilo maya, que rematan un patrón muy claro, que rematan la corona del edificio. Y había otras más, había otras más, justo aquí en la marquesina, Sí, pero fueron tapadas. Esta fachada fue modificada, pero hay fotografías donde podemos apreciar esos detalles que comentas. Se ve la fachada completa y podemos ver el estilo Art Deco. Aquí justo al centro, enfrente de nosotros, estaba ubicada la entrada y había unas escaleras que llevaban como hacia arriba una plataforma donde estaba la dulcería, y a los costados de la dulcería estaban las entradas para la sala. Sí, entonces sí es. Y ya cuando se modificó, pues perdió todos esos elementos, ¿no? Taparon la fachada, quitaron lo que había adentro y cambiaron la entrada a la calle Madero, que es donde está actualmente, aunque ya fuera de funciones. Ya más recientemente le pusieron Sala París, ya cuando eran sus últimos años en función. Hasta hace poco tiempo estuvo funcionando como Sala París. Que es como lo conocemos. Sí, así se conoce todavía, aunque ya también está cerrado, ya dejó de funcionar hace algunos meses. Pero fue el último de los cines de aquella gran época de los 40, 50, en que había 5 cines aquí había en Aguascalientes. Esas grandes salas muy amplias. Este fue el último. El Cine Victoria también se volvió un centro de reunión importante para los jóvenes de la época, que venían a ver las películas de cine y luego se iban para la plaza, ¿no? Exactamente. Era el paseo de los domingos aquí en Aguascalientes. Hay que tener en cuenta que Aguascalientes tenía pocos centros de diversión. Uno de ellos era el cine, sobre todo los fines de semana, sábado, domingo, y se ponía un grupo de gente aquí queriendo entrar. Aunque eran salas muy amplias, siempre se llenaban. Se llenaban y todos los 5 cines se llenaban. Salía la gente del cine y ¿qué hacía más? Pues ir a platicar a la Plaza de Armas, a pasear en la plaza. Era lo poco que se podía hacer. Aparte era súper barato. Sí, no costaba. Claro, si querían echarse alguna nieve, alguna bebida, pues eso sería un costo adicional, ¿no? Pero pasear por la plaza pues era muy económico, para todos los bolsillos. O comerse unos buenos esmeriles. Los esmeriles famosos, qué bueno que lo comentas. Todos los cines de aquella época, o casi todos los más populares, porque no todos eran populares, también había ciertas categorías en los cines, ¿no? Como era el Rex, el Colonial y Alameda, eran los más populares. Y afuera se ponía una serie de carritos, afuera de los cines, una serie de carritos con una vitrina, y esa vitrina estaba llena de unas gorditas, y las gorditas estaban llenas de papa o de frijol molido. Con repollito. Después lo rellenaban, le ponían repollo. Bien rico. Repollo y una salsa muy transparente que no parece ni salsa. Pero bien picosa. Picosa, pero muy sabrosos también. Pero muy Por eso yo creo les decían esmeriles, Esmeriles. ¿no? Porque raspaban, yo creo. Yo creo que sí. En la garganta. Tenía otro nombre más popular, los horcaperros. Porque se andaba ahorcando la gente cuando se los comía, que era mucha masa. Pero también había carritos vendiendo agua de limón o de alguna fruta. Sobre todo limón con horchata, con chía. Agua de limón con chía. Y eso lo acompañaba la gente para poderse pasar los horcaperros esos, o los esmeriles. Ese horcaperros, ese nombre también es muy curioso. Se acabaron los cines y se acabaron los esmeriles, o horcaperros. Ya no se vendieron. Que era su punto de venta de los cines. Nada más ahí se veían. Claro, había otros puntos, pero principalmente los cines. La iglesia presbiteriana Emanuel, 1890. ¿Cuál casa de Don Ciro es esta de aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Vamos a ver la cuestión. Vamos. Sí, gracias. Me van a llevar la sorpresa de su vida, ¿eh? Bueno, que sea buena. Es prácticamente el libro de actas. Es como un diario. Sí. Consta, pues, ¿verdad? Pero sí había muchos datos. Esa propiedad era de un sacerdote. Según los datos que recabamos del Archivo del Estado, el primer templo que se inauguró aquí, protestante, es evangélico, cristiano, fue hermano. Con la cuestión de que hubo muchos problemas, tuvieron que venir los soldados, lo que llaman federales, a proteger a los albañiles, porque dinamitaron en 2 ocasiones los cimientos. Entonces, pues se tuvo que pedir la ayuda de los guardias, los federales que decían, ¿verdad? Que estaban vigilando para que no hubiera disturbios. Sí, para que se siguiera permitiendo. Incluso hubo un atentado en una ocasión de unos ferrocarrileros no identificados. Venían ebrios y quisieron, pues, molestar, ¿verdad? Sacando sus pistolas, ¿no? De manera que, pues, hubo ciertos problemas, ¿verdad? Al final de cuentas, pudo construirse. Fue un tiempo de mucha bonanza cuando llegaron algunas personas, varios ingenieros de Estados Unidos a trabajar al ferrocarril. El templo incluso era insuficiente para la asistencia y era muy raro para el gobierno, y no tanto para el gobierno sino para el clero, ¿verdad? ¿Cuáles eran los motivos de tanto atentado, de tanto disturbio? Yo creo que es la cuestión, digamos, escándalo más que otra cosa, es la falta de información. Muchas veces, reitero, falta de información. Cuidado porque ahí adoran a Satanás y decían cosas increíbles, pero incluso todavía en la actualidad, ¿no? Cuando usted llegó aquí a Aguascalientes hace casi 50 años, ¿cómo estaba el templo? ¿En qué condiciones estaba? Muy diferente. Sí. En aquel ventanal todavía hay unos vidrios originales que según fueron importados de Italia, todos los vitrales, todos los vidrios. Porque aquí ya tiene muchos cambios. Varios cambios. Esa prácticamente, esa era un ventanal. Sí, se ve la marca. Sí, nada más que pensaron que había mucha interrupción y fue que lo descubrieron. Mire, este es original todavía. ¿Tiene idea de qué edificio estaba aquí a un lado? Porque veo que hay era una casa, pero aquí, según
me decía la dueña de la casa que eran caballerizas. Caballerizas. Sí, con razón por la estructura, ¿no? Sí, sí. Y prácticamente hay muchas casas que tienen eso, ¿eh? Pues la cuestión de que tenían, la que está aquí en Juan de casi en la esquina, también tiene varias de esas caballerizas. Sí. 127 años de antigüedad. Sí, exactamente. Profesor Daniel. Muchísimas gracias, ¿eh? Y mi querido maestro. Muchas gracias, muy amable. No, estoy para servirles. Gracias, pastor. Me avisan Muchas con gracias. tiempo. Sí. Y aquí llegamos al final del recorrido de esta calle que fue la principal de un sitio. Sí, es una calle llena de historia, ¿eh? Y ciertamente fue la principal durante mucho tiempo. Yo creo que después de la 5 de mayo y la José María Chávez fue la más importante. Claro, en el 14 que llega la Madero, como que la desplazó, pero a pesar de esto siguió siendo el lugar preferido para algunas familias, para hacer sus casas, para algunos comercios, para instalar hoteles. Aquí estuvieron los cines. Y antes de eso, pues era la ruta principal de los tranvías, que llegaban hasta el Ojo Caliente, partían de la Plaza de Armas, llegaban hasta el Ojo Caliente. Y a la estación de A la estación, ferrocarriles. claro, en el trayecto estaban los arquitos, estaba la estación y una serie de paradas que hacían el camino, ¿no? Pero tiene mucha magia esta calle. Sigue siendo muy bonita para recorrerla, para caminar tranquilamente, como que invita. Simplemente con pasar por aquí, invita a caminar. Y ver estas chuladas Este de tipo de casas y esta arboleda que está aquí. Todo esto invita a la reflexión, no nomás a caminar y ir tranquilamente, cruzar hasta la Purísima, la estación, llegar hasta el Ojo Caliente, que de alguna forma es como una extensión de la Juan de Montoro, que era la ruta de los tranvías, de aquellos rutas de aquellos tranvías que eran jalados por mulitas primero, después fueron los eléctricos famosos. Bueno, una calle llena de historia. Sin duda.